Buenas estudiantes del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, espero que se encuentren bien. Este video va dirigido a estudiantes de 10º nivel y estudiantes de 11º nivel. Entonces, para los estudiantes de 10º nivel, se van a ubicar en la página 83 del cuaderno de trabajo. Y los estudiantes de 11º se van a ubicar en la página 52 del cuaderno de trabajo. Ok, entonces el día de hoy vamos a definir qué es un gráfico de una función. Ok, porque hay dos palabras que son muy similares, ¿verdad? Lo que es un gráfico y una gráfica son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para definir qué es un gráfico, decimos lo siguiente: el gráfico de una función corresponde al conjunto de todos los pares ordenados que pertenecen a una función. Por ejemplo, para el ejemplo anterior se tiene que, la G mayúscula significa gráfico y la G minúscula es que la función se llama G. Entonces, antes de decirles, ¿verdad?, todo el conjunto de los pares ordenados, vamos a ver ese ejemplo anterior que se había visto en el video de funciones parte 1. Ok, aquí nos daban, ¿verdad?, una tablita en donde nos daban su preimagen y su imagen, su preimagen y su imagen, ¿verdad?, así sucesivamente. Y hemos dicho que los pares ordenados se ordenaban de esa forma, ¿verdad? La preimagen, coma, su imagen, y se cerraban en paréntesis, ¿verdad? Así con todos. Entonces, al final hacíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6, sí. Pares ordenados. Pero si lo hacemos en un conjunto, formamos un gráfico. ¿Ok? Como lo ven ustedes aquí. Entre llavecitas se van a colocar cada uno de los pares ordenados separados por una coma y cerramos las llavecitas. Al momento de que hacemos esto, ya lo convertimos en un gráfico. Ahora, no todo gráfico significa que pertenezca a una función, ¿verdad? Entonces vamos a preguntarnos esto: ¿cómo determinar si un conjunto de pares ordenados corresponde o no al gráfico de una función, ¿verdad? Entonces, ¿será que todos los gráficos corresponden a una función? No. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, para determinar esto. Entonces dice: para determinar si un grupo de pares ordenados corresponden o no al gráfico de una función, basta con verificar que no existan dos o más pares con el mismo valor en x, ya que por definición una x no puede estar asociada a dos o más valores de y, es decir, una preimagen solamente puede tener una imagen. Esto es con el concepto, ¿verdad?, que uno es relacionado de función, ¿verdad?, que toda preimagen solamente puede tener una imagen. También lo hemos hecho con el concepto de hijo y mamá, ¿verdad?, que todo hijo solo puede tener una mamá, pero en cambio la mamá sí puede tener varios hijos. Y todo se define o se resume a que x no se puede repetir. Entonces vamos a ver de estos tres ejemplos cuál o cuáles no son gráficos y cuál o cuáles sí son gráficos, ¿verdad?, que corresponden a una función. Entonces nada más has de verificar que el x no se repita. Aquí el x es menos 1, aquí es menos 5, menos 6, 4, 0 y menos 1. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, este gráfico no pertenece al gráfico de una función porque el menos 1 se repite, entonces automáticamente no corresponde. Gráfico número 2, que es el gráfico de la función h: 1, 0, 6, 7, menos 20 y menos 11. Efectivamente, esto sí es un gráfico, ¿verdad?, sí le pertenece. Y g de g, ¿verdad?, menos un tercio, menos 8, menos 3 quintos, 4, 0 y 1. ¿No se repitieron? Por lo tanto, sí corresponde. Y acá lo que nos va a decir es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? De los anteriores solamente g de f, que es el primero, no corresponde al gráfico de una función, ya que
hay dos pares ordenados que tienen el mismo valor de x, específicamente x menos 1, que está asociado con dos variables distintas de y por definición de función esto no se puede dar. ¿Qué significa esto? Que el hijo menos 1 tiene mamá 9 y también ese mismo hijo tiene mamá 1, o sea que menos 1 tiene dos mamás y eso pues es imposible, no se puede, se indefine. Muy bien, con la misma idea del gráfico de una función, ¿verdad? Se puede determinar si un grupo de pares ordenados dados en forma tabular corresponden o no a una función. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos van a dar diferentes tablitas, como ustedes lo ven acá, y ustedes tienen que determinar si esa tabulación pertenece o no a una función. Y volvemos al mismo concepto que acabamos de hacer con los gráficos. Nada más de verificar que el x no se repita. Acá fue que se corrió ¿verdad? Pero estos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Pero igualmente ustedes observan que no se repiten. Por lo tanto, f, este gráfico se llama f, perdón, la función. Entonces dice que f sí representa una función, ya que no hay ningún valor de x que se repita. En esta, ¿ustedes qué creen? Con solamente verlo. 5, 6, 5, 8 menos 3, 5. O sea, g no representa una función ya que hay tres veces, ¿verdad? Un valor distinto. O sea, hay tres valores. El 5 se está repitiendo pues tres veces. O sea, se está asociando con tres valores distintos en y. Por lo tanto, no corresponde. Y esta, menos 5, 6, menos 7, 8, menos 3 y 17, efectivamente sí corresponde ya que no se repite. Muy bien, continuamos a la siguiente página y en esta ocasión ya vamos a ver la gráfica, ¿verdad? Que corresponde a la representación en el plano de una función. Entonces, acá tenemos los diferentes pares ordenados, ¿verdad? Recordando que el plano cartesiano se compone de dos ejes. El eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Y los pares ordenados siempre se van a ubicar en la coordenada en X primero y después la coordenada en Y. Entonces vemos que aquí hay varios puntos. Vamos a bajar un poquito, que aquí está el punto A, que el punto A es 2,3, que sería la forma correcta, ¿verdad? 3,2 sería incorrecto, ya que es X, Y. 2,3 es A, luego nos vamos a B, que B la forma correcta sería la ubicación, ¿verdad? Menos 2, menos 1, de C sería menos 1,2, de D sería 4, menos 3, de E sería menos 3,0 y de G sería 0, menos 2 y de O sería 1,0. ¿Ok? Aquí vamos a tener tres puntos bastante importantes, ¿verdad? Con respecto a los pares ordenados en el plano, que dice que su expresión son de la forma x, y, ¿verdad? Así es como se ordena. Dice, si el punto está ubicado dentro de cualquiera de los cuadrantes, se tiene que son de la forma x, y. ¿Qué se refiere a eso? Que son estos puntos que están acá, como el D, como el A, como el C o como el B. ¿Por qué? Porque esos puntos están ubicados en un cuadrante. Son muy sencillos de ubicarlos. ¿Por qué? Porque nada más nos vamos a la coordenada en X y luego a la coordenada en Y. Así con cada uno. ¿Cuáles son los complicadillos? El segundo punto. Si el punto está ubicado sobre el eje X, el par ordenado tiene la forma x, 0, es decir, su valor en Y es 0. Vamos a ver cuál es ese ejemplo. Ese sería el E y el O. Observen que están sobre el eje X. Entonces, los puntos que están sobre el eje X van a ser de la forma x, 0. X que significa en el punto donde están. Entonces, este punto sería menos 3,0 y este sería 1,0. Y me imagino que ya saben lo que pasa con los que están en Y, ¿verdad? Si el punto está ubicado en el eje Y, el par ordenado tiene la forma 0, y, es decir, su valor en X es 0. Entonces, en este solamente hay un ejemplo que sería G, ya que está en el eje y su, ¿verdad? La fórmula sería 0, o sea, 0, menos 2, donde se ubica. O sea, si lo ponemos aquí,
0,2, 0,3, 0,0, 0 menos 1, 0, menos 3 y así sucesivamente. Muy bien, una vez que tenemos claro eso, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo determinar si una gráfica corresponde o no a la gráfica de una función? Porque por el hecho de que sea gráfica no significa que sea función. Entonces vamos a ver. Esto es bastante sencillo, porque bueno, observemos esta gráfica que está aquí. Tenemos tres ejemplos. Para poder determinar que esta gráfica sea una función, basta con hacer líneas verticales como estas que ustedes ven aquí discontinuas. Tenemos tres, pero usted puede hacer 3 líneas, puede hacer 20, puede hacer 5, las que usted quiera. Solamente se tiene que cumplir una cosa, que cuando se trace la línea solamente puede tocar en una ocasión la gráfica. Entonces usted hace una línea acá y la tocamos en una ocasión. Si la hacemos aquí, tocamos en una ocasión, pero si la hacemos aquí, observen que va a tocar acá y acá 2 veces. Y para que sea función, usted tiene que trazar la línea donde sea verticales, ¿verdad? Y solamente puede tocar una. Entonces en esta ocasión no se puede, o sea, esta gráfica no corresponde a una función. Vamos al ejemplo número 2. Al ejemplo número 2 vamos a trazar igual líneas, es exactamente la misma, la anterior, pero tenemos los dos puntos abiertos. Los puntos abiertos significa como que no hay nada, o sea, como que usted tira un lápiz aquí y pasa directo, o sea, no toca. En realidad aquí más bien no toca y eso no es problema. El problema es que toque más de una vez, no importa que no toque ninguna de las dos. Por ejemplo, aquí si la trazamos tocamos una vez, tocamos aquí una vez y por donde usted quiera hacerla siempre toca una vez. Y usted me dice, profe, pero si la hago aquí, yo le digo, y no la está tocando en ninguna ocasión. No está indefiniendo. El asunto es que toque 2 veces, ¿verdad? Como en esta ocasión, en el ejemplo 3, ¿qué pasa si yo trazo una línea aquí o aquí o aquí? Va a tocar en 2 ocasiones, donde usted quiera que la haga. Tal vez alguno me pueda decir, profe, pero si yo lo hago aquí una línea así y que pase por aquí cerca y solo la roce una vez, yo le voy a decir, bueno, pues sí, tiene razón, pero yo la trazo aquí, ya toco 2 veces y con eso ya le indefino la gráfica y listo. O sea, no corresponde a una función. Voy a aclararles algo aquí. Resulta que en este ejemplo 1, si yo abro un punto de estos, o sea, si yo agarro este puntito rojo que está arriba y lo hago blanco, o sea, lo abro, ya con solo hacer ese cambio, automáticamente la gráfica corresponde a una función. ¿Por qué? Porque si hay un puntito abierto y uno cerrado, cuando yo trace la línea, va a pasar por uno, o sea, no lo va a tocar, pero sí va a tocar el otro. Entonces estaríamos cumpliendo de que tocamos solo una vez. Entonces también para que tengan cuidado en eso. Muy bien, vamos a... Bueno, aquí tenemos los ejercicios, ya con lo que vimos ahorita. Tenemos estos ejercicios y dice, para cada una de las siguientes representaciones de relaciones, determine cuáles corresponden o no a una función. De no ser así, indique el por qué. Muy bien, tenemos 6 gráficas. Para ver si son 6 gráficas. De estas 6 gráficas, nada más hay que trazar líneas, ¿verdad? Verticales y verificar que solamente toquemos en una ocasión. Si tocamos en una ocasión, como en esta, ¿verdad? Nada más colocamos si es función. Como en esta, vamos a ver, ¿verdad? Ustedes ahí, bueno, no es función porque tal cosa. En esta igual, ¿verdad? Si es función, le ponen si es función nada más. Y si no, ponen no es función porque esto otro. Muy bien, en esta tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque recuerden, con solamente que ustedes tracen una línea y toque 2 veces, automáticamente no es función. Como en estas que están aquí, ¿ves? Si usted traza una línea aquí, solamente tocaríamos una vez. ¿Por qué? Porque pasamos por acá, pasamos directo, no tocamos y en este sí, y lo mismo en este otro. Pasamos por acá, no tocamos, pero en este sí. Pero ¿y qué pasa si yo trazo una línea aquí, verdad? Bueno, por donde sea aquí ya sabemos, ¿verdad? Lo que va a pasar, entonces ustedes tienen que colocar eso ahí.
En los gráficos, ¿verdad? Vienen 3 gráficos, recuerden que no se tenía que repetir, nada más. En las tablitas también, ¿verdad? Que no se tenía que repetir. En este, nomás voy a aclarar, ¿verdad? Porque tal vez pueden decir, mira, este está malo porque no hay nada aquí. En realidad sí está bien, o sea, la pregunta es si pertenece o no esta tabulación a una función. Entonces, nada más recuerden, bueno, que el 7 en esta ocasión va a ser el hijo y aquí la mamá no existe. O sea, un hijo no está relacionado con una mamá. ¿Qué creerían ustedes? ¿Eso corresponde o no a una función? Entonces, eso tienen que responderlo ahí. Ya los otros creo que sí los van a poder analizar bien. Después venimos con 3 diagramas. Igual, el concepto que hemos venido manejando. En el video pasado hicimos varios, me parece. Y ahora sí, venimos a lo bonito. Al análisis de una función a partir de su gráfica. ¿Ok? Para representar el análisis de una función dada su gráfica, se tomará como ejemplo 1 la siguiente gráfica. Entonces tenemos esta grafiquita, ¿verdad? Que ya automáticamente nos dijo que es función. Entonces no hay que hacer el análisis, ¿verdad? Trazar las líneas porque ya es función. Y automáticamente que es función tiene sus elementos, ¿verdad? ¿Cuáles elementos? Esos que están aquí, ¿verdad? Tiene dominio, ámbito, intersección con el eje X, intersección con el eje Y, tiene ceros o raíces. Y tiene también los puntos críticos y monotonía de esta función. Entonces vamos a ir analizando uno por uno. El dominio. Muy bien, el dominio, vamos a ver. El dominio se lee, bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Como ya se indicó anteriormente, el dominio de una función corresponde al conjunto de todas las preimágenes. Entonces, con solamente que me diga esto, recuerden que las preimágenes son las X, o sea, el eje X, todo esto, ¿verdad? Entonces, al hablarse de una gráfica, el dominio se determinará tomando como referencia el eje X. Aquí es de mucha importancia recordar la notación de intervalos reales vistos en décimo año. Bueno, para los de décimo, ¿verdad? Esto es totalmente nuevo. Para los undécimos, pues ya ellos tienen un poquito más de conocimiento. Bueno, primero que nada, definir cómo se representa, ¿verdad? El dominio. Vamos a colocar una D mayúscula, ¿verdad? De dominio y una F minúscula, que es el nombre de la función. Entonces, df significa el dominio de la función f. ¿Es igual a qué? Ok, voy a enseñarles cómo se determina un dominio, cómo se identifica. Ok, primero, recordemos que se lee en el eje X, de izquierda a derecha. Eso es sumamente importante para que lo apunten ahí. El dominio se lee en el eje X, de izquierda a derecha. Ok, entonces, yo les recomiendo, esto yo le llamo como un escáner. Entonces, yo les recomiendo que agarren un lápiz y lo coloquen aquí, al lado izquierdo. Y lo vamos a ir acercando a la gráfica hasta llegar a tocarla por primera vez. Entonces, cuando lleguemos aquí, nosotros vamos a decir, bueno, aquí tocamos la gráfica. Entonces, ¿aquí qué pongo yo? No sé, menos 7 o qué. No. Como es una flecha, la flecha significa infinidad. Siempre va a significar infinidad. Pero ¿para dónde? Eso depende de dónde lo veamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí ella va hacia abajo, pero se va a extender hacia el lado izquierdo. Y verán que hacia el lado izquierdo están los negativos. Y ella la va a hacer infinitamente, o sea, nunca va a detenerse. Por lo tanto, ella va a empezar en menos infinito. Por eso ustedes observan que aquí dice que el dominio inicia en menos infinito y va abierto. Los corchetes también tienen que saber identificarlos, cuáles son abiertos, cuáles son cerrados. Por ejemplo, el corchete aquí, si ustedes notan, es como que le da la espalda al infinito. Si el corchete hubiese estado como así, ¿verdad? Como comiéndoselo, como al 9, ¿verdad? Aunque este corchete está en la misma ubicación, son diferentes porque este corchete está cerrado y este está abierto. Si el corchete le da la espalda al valor, es porque está abierto. Y si el corchete, por decirlo así, como que lo encierra o se lo come, es porque está cerrado. Entonces, empezamos en menos infinito abierto. ¿Por qué abierto? Porque siempre los infinitos van abiertos. Ahora, ya tenemos el lápiz aquí, ¿verdad? Vamos a continuar moviendo el lápiz igual hacia el lado derecho hasta donde terminemos. ¿Hasta donde termina la gráfica? Hasta aquí. Igualmente estamos en el eje X. ¿Hasta donde terminamos? Hasta 9 abierto, ¿verdad? Porque el puntito ustedes lo ven que no está relleno. Si estuviese relleno como estos,
sería cerrado. Entonces ya ahí vemos un error, ¿verdad? Porque vean que aquí cerraron, ¿verdad? No lo había notado hasta ahorita, que el 9 está cerrado y está malo. Debería darle la espalda. Debería hacerse así, ¿verdad? Como una C, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, para que lo corrijan, ¿verdad, muchachos? Muy bien, esa es la definición de dominio. Igualmente, yo tengo aquí otros ejemplos porque sí me gustaría que quede bastante claro. Por ejemplo, veamos este que está aquí, este dominio. Vean esta gráfica. Tenemos esta grafiquita, ¿verdad? Vean el comportamiento que tuvo. Y si trazamos un lápiz, ¿verdad? De izquierda a derecha, ustedes dirían, bueno, empezamos en menos 5. Menos 5, ¿cómo va? Cerrado. Entonces colocamos, cerramos, menos 5, coma. Y ahora, ¿hasta dónde terminamos? Terminamos hasta 4. 4 como cerrado. Otro ejemplo pueden ser puntos, nada más puntos, ¿verdad? Sin gráficas. Entonces, ¿qué pasa cuando me piden un dominio cuando nada más hay puntitos? Vamos a abrir una llavecita y vamos a ir colocándolos en orden de izquierda a derecha igualmente. Entonces, el primero que vamos a tocar sería menos 5, después menos 4, menos 3, menos 2. Observen que el menos 1 no hay. Entonces, brincamos al 0, después 1, 2, 3 y 4. Y se colocan así entre llavecitas, ¿verdad? No corchetes, porque no hay gráfica, ¿verdad? Son puntos. Y también tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que es especial, este ejemplo 3. ¿Por qué? Porque aquí hay un detalle que no hemos hablado. Observen, si lo hacemos igual de izquierda a derecha, vamos a iniciar en menos 4 cerrado, ¿verdad? Entonces vamos a ver cerrado, menos 4, coma. Y vamos a ir caminando y, ojo, nos topamos con una flecha. Y esta flecha significa infinidad. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado de los positivos. Entonces vamos hasta más infinito y siempre los infinitos van abiertos. Pero hay un detalle, que en el recorrido hay un punto abierto y este punto abierto está en 3, ¿verdad? Entonces, como está abierto, no le pertenece a la gráfica. Entonces hay que decir, bueno, tenemos el dominio, pero hay que quitarle entre llavecitas y se coloca ese número. Y me pueden preguntar, profe, ¿qué pasa si hay dos puntos? ¿Qué pasa si este también hubiese estado abierto? Entonces hay que quitarlos igual, en orden, ¿verdad? Primero sería este y después este, si esto hubiese estado abierto, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el ejemplo 4, que este también es especial porque si ustedes lo notan, hay un trayecto, ¿verdad? Donde no hay gráfica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en una gráfica pues hay como un pedacito donde no hay nada? Entonces hay que hacer una unión. Por decirlo así, es como agarrar el dominio de esta y unirlo con el dominio de esta. O sea, hacerlo por trozos. Primero por este. Vamos a ver, el de este, uno diría, bueno, de menos 4 y terminamos hasta aquí, ¿verdad? Y cuidado, van a decir que es 3, porque eso es lo primero que harían muchos, ¿verdad? Dirían, ah, es de menos 4 a 3. Malo. Recuerden que estamos en el eje X. Entonces sería de menos 4 hasta el 0. Por eso ustedes lo ven aquí y ambos van cerrados, unidos a este otro pedacito que sería de 2 cerrado hasta más infinito, y los infinitos siempre van abiertos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el ámbito. El ámbito es algo muy similar, pero totalmente al revés. Al ser el ámbito el conjunto de todas las imágenes de una función en una gráfica, ese se analizará en el eje Y, de abajo hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, recordando de igual manera la notación de intervalos reales. Entonces, para la gráfica anterior, A de F. ¿Qué significa A? El A de ámbito y F el nombre de la función. Y es igual a qué. Ok, ¿cómo se lee el ámbito? Volviendo a la gráfica, se va a leer ahora en el eje Y. El eje que ya aquí no se cuenta. Entonces solo imagínense en que está este eje, ¿verdad? Solo el Y. Y vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Entonces ahora coloquemos el lápiz horizontal. Y vamos a ir subiéndolo. Vamos a ir subiendo y
creo que va a tocar primero a la flechita, o no sé si les va a tocar aquí. Están muy similares, creo que ese está un poquito más bajo. Pero no importa cuál toquen, porque al haber una flecha, esta flecha significa infinidad, o sea, esta flecha puede, inclusive hasta ustedes pueden extenderla y no pasa nada, porque significa infinidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que él va a ir hacia abajo. Y si ustedes notan, cuando ella va hacia abajo, lo que va a extender es el eje Y en la parte negativa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Adivinen qué pasa. Que el ámbito va a iniciar en menos infinito. Y siempre van abiertos, coma. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Subir el lápiz hasta donde, hasta terminar la gráfica, que sería hasta aquí, el punto más alto, que sería 4. Entonces, esta gráfica sería su ámbito, ¿verdad? Sería desde menos infinito abierto hasta 4 cerrado. Muchos me pueden decir, profe, pero ¿por qué 4 cerrados si el 4 aquí está abierto? Yo les puedo decir, bueno, su observación es correcta, pero resulta que el 4 le pertenece desde aquí hasta aquí, solamente al 9 no. O sea, el 8, la parejita del 8, ¿quién es? Es el 4. La parejita del 7, ¿quién es? Es el 4. La parejita del 6, ¿quién es? Es el 4. Entonces, con solo que el 4 le pertenezca a 1, ya con solamente eso ya se tiene que contar. Entonces, para que lo tengan claro, por si piensan que con solamente que esto esté abierto, ya él va a ir abierto. Muy bien. Y con respecto a las intersecciones, ¿verdad? La intersección con el eje Y corresponde al punto donde la función corta el eje Y. Para la gráfica anterior, la intersección con el eje Y es 0,-2. Cabe mencionar que por la definición de función, en el caso de que exista solamente habrá una y solo una intersección con el eje Y. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la intersección con el eje Y es única, ¿verdad? Solamente puede haber una. No puede haber si quiere, ¿verdad? Es más, si yo solamente trazo esta línea aquí, ya ahí no hay intersección, ¿verdad? Yo borro todo esto, solamente dejo esto. Esto es una función y no tiene intersecciones, o sea, sí se puede dar. Pero si se da intersecciones con el eje X, perdón, con el eje Y, solamente existe una nada más, eso se refiere. Y ya ustedes saben, ¿verdad? Ahorita lo vimos cómo se hacía, que en este caso, como está en el eje Y, es 0,y, o sea, 0,-2. Y las intersecciones con el eje X, sí pueden haber varias, ¿verdad? Porque tal vez es una pregunta que ustedes sacan, pero ¿por qué hay tantas con el X y con el Y solo hay una? Es que con el Y es especial y solo puede haber una, pero con el X sí pueden haber muchas. Corresponden al punto o a los puntos donde la función corta al eje X. Para la gráfica anterior, las intersecciones con el eje X son menos 6,0, menos 2,0 y 1,0. Cabe mencionar que por la definición de función sí pueden existir más de una intersección con el eje X, ¿verdad? En esas son estas que están aquí, ¿verdad? Estos puntitos, aquí donde cortó al eje X. Recordando que estos puntos, ¿verdad? Cuando estaban en el eje X eran el x,0, x,0 y x,0, o sea, menos 6,0, menos 2,0 y 1,0. Y después tenemos los ceros o raíces de la función, que los ceros de una función corresponden a los valores de x donde la imagen es 0. Es decir, cuando f de x es igual a 0. En una gráfica corresponden a las intersecciones o cortes con el eje x. En otras palabras, es lo mismo que las intersecciones con el eje x. Para la gráfica anterior, los ceros de la función corresponden a quién. Observen aquí quién era, menos 6, menos 2 y 1. Entonces, esos son los ceros o las raíces. Cuando x es igual a menos 6, cuando x es igual a menos 2 o cuando x es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que en estos tres momentos la imagen vale 0, que era lo que decía aquí. Es cuando la imagen es 0. Por eso se le llaman ceros de la función. Y ahora vamos a ver los puntos críticos y monotonía de la función. Muy bien, la monotonía se refiere a lo siguiente, muchachos. Vean, vamos a ver la gráfica. Que hay que estar en esto, hay que volver y volver. Vamos a ver la gráfica. La monotonía, no sé si ustedes habían notado el muñequito, ¿verdad? Que aquí ustedes ven que el muñequito va hacia arriba, aquí va hacia abajo, aquí va hacia arriba y aquí va constante, ¿verdad? No sube ni baja, se mantiene ok.
Vamos a ver. Resulta que cuando él va hacia arriba, se le llama que este pequeño trozo de la gráfica es creciente, o sea, va en crecimiento. Si va hacia abajo es porque es de crecimiento. Entonces aquí volvemos a ir hacia arriba, o sea, crecimiento. Y si no subimos y no bajamos, ¿qué hacemos? Nos mantenemos en un movimiento constante. Ahora, a mí me pueden decir, profe, pero yo veo vea, ubíquese aquí, profe, y baje. Yo veo que esto baja, vea. Si yo pongo el muñequito aquí y luego caminar para acá, él va a bajar. Yo le puedo decir, sí, pero recuerden que esto siempre se lee de izquierda a derecha, siempre, de izquierda a derecha. O sea, si usted pone algo aquí, automáticamente él va a agarrar para la derecha. Entonces, aquí tenemos los tres momentos. De aquí a aquí crece, de aquí a aquí decrece, de aquí a aquí crece y de aquí a aquí se mantiene constante. Ahora, observen y quiero también definir qué son los puntos críticos. Los puntos críticos son el punto donde cambia el comportamiento del movimiento. Por ejemplo, aquí empezamos a crecer y en este punto ya dejamos de crecer y ahora empezamos a decrecer. Entonces, este punto se le llama crítico porque hubo un cambio. Igualmente en este, porque cuando empezamos a decrecer, ¡pum!, terminamos acá y aquí iniciamos a crecer. Entonces, este punto también se le llama crítico. Igualmente, este otro punto, ¿verdad? Tuvimos el cambio, porque crecemos y aquí ya no crecemos más. Ahora aquí nos mantenemos constante. Este punto también es crítico. Para que lo sepan, todos los puntos críticos, cuando vamos a leer la monotonía, todos esos puntos van a permanecer abiertos para cualquier movimiento, para decreciente, para creciente o para constante. Y esos movimientos siempre se leen en el eje X. Entonces, si queremos ver cuándo crece esta gráfica, que es lo primero que vamos a hacer, ven ustedes, dice F es creciente. ¿En dónde? Recuerden que él crece en dos momentos. Vamos a ver, él crece aquí al inicio y después aquí. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a decirlo en intervalos, ¿verdad? Siempre en intervalos, siempre. Iniciamos creciendo desde menos infinito hasta, bueno, menos infinito abierto hasta menos 5 abierto, porque es un punto crítico. Y después lo unimos, porque ¿verdad? Hay otro momento también donde crecemos, de 0, cuidado, van a decir menos 2, porque recuerden que estamos en el eje X, vamos a crecer nuevamente de 0 abierto hasta el 6 abierto. Entonces, básicamente aquí todo va abierto porque siempre terminamos o empezamos en un punto crítico. Entonces, la forma correcta sería así, de menos 5, de menos infinito abierto a menos 5 abierto unido con 0 abierto a 6 abierto. Y ahora, ¿dónde decrece? Recuerden que solo obviamente había un momento donde decrecía y es este. Él decrece desde menos 5 abierto hasta 0 abierto. Vuelvo y repito, cuidado, me van a poner menos 2. Menos 2 es del eje Y. Aquí no estamos en el eje Y, estamos en el eje X. Entonces, de menos 5 a 0, ambos abiertos. Ok, y quedaría de esta forma. Y aquí hay que hacer un ajuste para ver. Sí, hay que hacer un ajuste en esta cuando F es constante. ¿Por qué? Porque esa está mala. Si observamos y seguimos lo que estoy diciendo, dice constante de 6 a 9. Y como hemos dicho, el punto crítico siempre va abierto. Entonces, aquí sería de 6 abierto a 9 abierto. Entonces, si lo observamos, ¿qué estaría mal aquí? Que el 9 está cerrado, ¿verdad? Y va abierto. Muy bien. Después nos van a hacer unas preguntitas respecto a imágenes y preimágenes de acuerdo a la gráfica.
Y vamos a ver cómo se hace. Dice, desde la gráfica de una función se pueden determinar imágenes y preimágenes tomando como referencia la gráfica anterior. Conteste lo siguiente. Entonces, para resolver esto, yo lo hice en un documento, aquí, en este documento, ¿ok? Y, bueno, vamos a ir respondiendo cada una. Bueno, voy a ubicarme en la gráfica. Bueno, vamos a ubicar primero f de menos 6. ¿Qué significa f de menos 6? Recuerden que f de menos 6, primero, esto viene de, ¿verdad? La definición viene de f de x. ¿Qué es x? X, recuerden que era la preimagen. Entonces, el numerito que está aquí adentro lo vamos a ubicar en el plano cartesiano en el eje X y luego buscamos su parejita. Para hacerles un resumen, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar aquí en el eje X a menos 6 y después buscamos a su parejita. Entonces, nos vamos a ir a la gráfica, buscamos menos 6 y luego su pareja. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está menos 6 en X? Está aquí. ¿Quién es su pareja? Vean que es más, aquí mismo está. No hay que subir ni bajar porque por aquí mismo pasa la gráfica por el menos 6. Y aquí, ¿qué par es? Menos 6,0. Por lo tanto, su parejita va a ser el 0. Entonces, f de menos 6 es igual a 0. Y vamos a hacer lo mismo pero con menos 4. Vamos a buscar menos 4 en X. Menos 4 en X. Aquí está. Menos 4 en X. Y hay que buscar gráfica siempre, en forma vertical, ¿verdad? Porque siempre me dicen, profe, pero ¿cómo hago yo para saber que tengo que subir? Y porque hay que buscar la gráfica. Si usted baja y pues nunca va a encontrar nada, ¿verdad? Entonces tiene que subir, se ubica en este punto y lo lleva a un 2. Por lo tanto, f de menos 4 es igual a 2. Ahora, vamos con estas preguntitas, ¿verdad? Que son más vacilonas. Una preimagen de menos 2 es... y aquí hay que tener mucho cuidado porque me están preguntando por una preimagen. O sea, si me preguntan por una preimagen, automáticamente sabemos que menos 2 es una imagen. Y recuerda que las imágenes están en el eje Y. Eso significa que el menos 2 lo voy a ubicar en Y. Y una vez que lo ubique, voy a encontrar su parejita. Entonces vamos a ver, vamos a buscar menos 2. ¿Dónde está menos 2? Menos 2 está aquí en Y. Y observen que ahí mismo me quedo porque por ahí pasa la gráfica. ¿Y quién sería su pareja? Y 0, ¿verdad? Porque aquí es 0, menos 2. Entonces, la parejita de menos 2 es 0. Entonces, la forma correcta de leerlo sería una preimagen de menos 2 es 0. Ahora, una imagen de 1 es... Entonces, vamos a ver. Si me están preguntando por una imagen, significa que el 1 es preimagen y las preimágenes están en el eje X. Entonces, busco 1 en el eje X. Vamos a ver. Buscamos 1 en el eje X y está aquí. Y me quedo ahí mismo porque por ahí pasa la gráfica. Entonces, ¿quién es su parejita? El 0. Ok, entonces lo colocamos aquí. Ahora, f de 8, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Buscamos 8 en X. Buscamos 8 en X y está aquí. ¿Y quién es su parejita? Bueno, buscamos la gráfica, chocamos acá y nos lleva a un 4. Así de sencillo. Ese tema es bastante bonito, porque no es muy complicado. Ahora, la preimagen de 5 es, volvemos a lo mismo, si me preguntan por la preimagen, significa que 5 es la imagen, o sea, lo vamos a ubicar en el eje Y, que está aquí. Y vean que aquí pasa algo, porque no hay una pareja, el 5 no tiene una pareja, entonces van a haber ocasiones que les van a preguntar y como 5 no pertenece al ámbito, porque recuerden que el ámbito cortaba hasta 4, ¿verdad? 5 no pertenecía, por lo tanto el 5 no va a tener parejita. Entonces, ¿qué pasa en esta ocasión cuando no encontramos una parejita? Y pues, un conjunto vacío. O sea, ustedes pueden decir, bueno, la preimagen de 5 no existe, o pueden dejarlo vacío. Vacío, ¿qué quiere decir? Pueden colocar estas llavecitas así nada más. Y 9 es preimagen de, ojo, está afirmando que 9 es preimagen, o sea, 9 es X, o sea, está ubicado en las preimágenes. Entonces el 9 voy a ubicarlo en el eje X, sería aquí. Y vamos a buscar gráfica. Y aquí pensaríamos, bueno, 9
llegamos acá y nos lleva a 4. Todos pensaríamos que es 4, pero resulta que está abierto. ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué pasa cuando está abierto? O sea, es como un vacío, no hay nada. Entonces, cuando usted llega a encontrar la parejita de 9, no hay nadie. Entonces, no tiene una pareja el 9. O sea, si 9 es la preimagen de quién? De nadie, no existe. Entonces pasa lo mismo como en el ejemplo como en la pregunta número 6. Entonces igual, no existe o podemos colocar un conjunto vacío. Y la imagen de menos 5 es, entonces la imagen de menos 5, me están preguntando por la imagen, por lo tanto menos 5 es preimagen. Vamos a ubicarla en x. X menos 5, aquí está. Entonces menos 5 me va a llevar a un 3. Ahí lo tenemos. Es un 3. Y una preimagen de 4 es. Entonces me hacen la pregunta de una preimagen. Entonces por lo tanto 4 es imagen. Voy a ubicarla en el eje Y. Y4. Entonces aquí está. Y me preguntaron por una. Espera que se me fue. Me preguntaron por una preimagen de 4. Entonces 4. Bueno, aquí hay varias. Porque 4, al momento de que usted busque la gráfica que está aquí, ella pues es la imagen de todos estos. Entonces puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, pero no puede ser ¿quién? 9, ¿verdad? 4. Todos estos son parejitas del 4. Entonces ahí podemos responder 6, 7, 8 o inclusive hasta entre medios, ¿verdad? Si algún chiquillo quiere decir, mira, profe, yo quiero poner 6.5, 7.5, 8.5, igual es válido. Yo voy a poner 6, no voy a complicar la vida. E inclusive, creo que esta es relacionada con eso que acabo de decir. F de 15 medios, sabemos que 15 medios, ¿verdad? Es 7.5. O sea, está entre 7 y 5, en la mitad de 7 y 8, perdón. Está en la mitad de 7 y 8. Y voy a ubicarlo en X. Ese es el trabajo. Entre 7 y 8, o sea, hasta aquí. 7.5. Entonces, ¿quién sería su parejita? Buscamos gráfica y me va a llevar a un 4. Entonces la respuesta sería 4. Muy bien. Eso es con respecto a las imágenes y preimágenes, ¿verdad? Cómo determinarlos a partir de la gráfica. Y dice aquí, nota importante, cualquier función, cuando se habla de f de 0, o sea, la imagen de 0, siempre se tomará el valor donde la función corta al eje y. Entonces, para la gráfica anterior sería 0, menos 2. Esto se refiere a cuando la gráfica toca el eje y. Eso ya inclusive ya lo determinamos hasta en la intersección con el eje y, es lo mismo. Y en cualquier función, cuando se habla de las preimágenes de 0, se tomarán el o los valores donde la función corta el eje x. Para la gráfica anterior, las preimágenes de 0 son x igual a menos 6, menos 2 y 1. ¿Verdad? Entonces, esos son como los ceros, ¿verdad? De la gráfica anterior, que ya los hemos definido. Y los ejercicios, ¿verdad? Vamos a tener que resolver este ejercicio. Vamos a ver. Bueno, aquí observen que hay un pedacito, ¿verdad? Donde no hay gráfica, entonces recuerden, ¿verdad? Que tenían que unir este dominio con este otro para que lo tomen en cuenta. Si se preguntan este punto, ¿verdad, profe? Este punto, ¿qué está abierto, cerrado? Bueno, para que lo sepan, todo punto está cerrado, solamente que la gráfica se lo diga lo contrario. O sea, si aquí estuviera una bolita en blanco, entonces sí está abierto, pero si no aparece nada, está cerrado. Y bueno, aquí para que lo sepan, bueno, el dominio, el ámbito, los ceros de H, ya lo saben. Eso significa intersecciones. Las intersecciones con el eje X, intersecciones con el eje Y. ¿Cuáles son los puntos críticos, verdad? Nada más decir cuáles son los puntos críticos, ¿verdad? Recuerden cuando sufre el cambio. Bueno, y el intervalo de crecimiento, el de decrecimiento, un intervalo constante, preimágenes, pues, muy básico, muy similar a lo que acabamos de hacer. Y en la siguiente página nos vamos a topar con diferentes ejercicios. Entonces, para no dejarles muchos, van a hacer los siguientes. En esta página
Vamos a resolver los dos primeros nada más, o sea, estos dos, estos y punto. Los tres que quedan acá quedan opcionales. Este y este quedan opcionales, ¿verdad? Y de la siguiente página vamos a resolver todos excepto el último. Entonces y este quedan de tarea y este último queda opcional, ¿verdad? Si ustedes ven que les dio tiempo y lo hicieron rápido, entonces y lo quieren resolver, pues lo hacen, ¿verdad? Pero es opcional. Y bueno, ya que terminaríamos en el siguiente video vamos a ver este tema, composición de funciones, pero eso será en el siguiente. Entonces, bueno, pues aquí cerraríamos ya con este video, muchachos, y bueno, espero que les haya quedado claro. Igualmente insistirles, ¿verdad?, que si tienen alguna duda, comunicarse con el profesor respectivo, ¿verdad?, para aclarar ya sea las dudas, y pues luego nosotros lo haremos pues con mucho gusto. Entonces nos vemos en el próximo video, muchachos.